Listo. Bien. Bueno, hoy vamos a ver, vos ves ahí, no, te tengo que compartir, No. A ver, ponerme en ahí la te pantalla. comparto. Sí, ¿cómo era para sacar el chat este? Aprieta de vuelta el Vale, chat. ¿Cómo se borra esto? acá está. Ahí está. Bien, nueva consulta, Norwin. Bien, hoy vamos a Ahí ver está. una cláusula nueva, che, que sirve para agrupar registros. ¿Sí? ¿No Es muy usamos sencillo. más el select y from? ¿O seguimos usando select from? Sí, sí, se usa con el select. Se usa con el Y el select. from no. Se usa con el from. O sea, ahora vas a ver cómo se usa, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo para qué se usa. Porque acá las cosas se empiezan a poner un poquito más interesantes, ¿no? Interesante. Vale. Sí. Cuando que Programmability. ande bien internet, no se me corte. Ayer se me cortó internet, antes de ayer también. Bueno, Se me corta todo lo de internet. clientes. Vamos a ver si hay alguna tabla que tenga La algún, tabla periódica. algún criterio de agrupación. Si Mirá, sacás el ahí cartelito está. ese, mejor, ¿eh? ¿Cuál? O es mío. ¿Qué cartel? OneDrive. No, eso es tuyo, Ari. Ah, qué bien, no lo puedo sacar. Espérame un cachito. Preguntar más tarde. Ah, yo pensé que era tuyo. Yo digo, no había nada. Bueno, listo. Empezamos. ¿Qué tocaste recién? Porque me tapó el No, cartel yo ese. traje de la tabla cliente, de la tabla customers, son clientes, ¿no? Sí. De la Customer. tabla clientes traje todos los Entran, registros, que son 91. entrando de. ¿Cómo se llama la página que usamos siempre nosotros? Página de que la de Microsoft. No, acá, el programa. Dame un Zoom. cachito. No, ¿dónde Página lo de que. saqué? Hot file, tabla. Ah, vos querés saber dónde están. No, vos ingresaste acá, pero no sé dónde entraste. Yo estoy Déjame en ver. Nordwin. Nordwin, Ah, acordate. Databases, Nordwin. sí, no me sale Norwin acá. En ¿Cómo era Databases, para...? fíjate, ¿eh? Tenés que estar. No te metas en System Databases, sino en Databases. ¿Estás Ah, perdón, ahí? sí, ahí está. Sí, sí, encontré Norwin. Me había olvidado. Acordate que están en el Dentro de mismo Norwin, nivel. Claro. Dentro de y dentro Nordwin, de no importa, yo traje esta tabla, no hace falta que vos las traigas. Pero te quiero explicar algo. Bueno, a ver. Bien, hay una cláusula, la cláusula group by, que sirve para agrupar registros, ¿no? Suponete que vos querés acá saber cuántos registros hay que hacen referencia a México DF. Sí. ¿Me entendés? Entonces vos decís, quiero saber cuántos clientes tengo de México. ¿Cómo harías? Sí. Bueno, para eso se utiliza, olvídate de esta consulta que está acá, esta no la vamos a usar. Norwin, Estamos en Norwin, entonces select, hacemos select, asterisco, en principio asterisco, from from, customers, y acá se usa la nueva cláusula que es group by. Así. Entonces, ¿qué es lo que hace la cláusula group by? Te agrupa los registros según el campo o campos que vos hayas elegido. Nosotros queremos agrupar por city. ¿Sí? City. Pero esto así está incompleto. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, yo quiero agrupar por city, ¿no? Entonces me va a traer todos los de Berlín, todos los de México DF, pero ¿qué es lo que quiero saber?
con respecto a eso. Espera que espera. Ahí está. Decime, porque justo pasó una moto y Sí. no se escucha. Sí, dale. O sea, yo quiero agrupar por ciudad, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero saber con esos registros resultantes que me traiga? Porque no es que me va a traer todo esto. Mira, Sí. yo traigo ciudad y uso una función, que ahora vamos a saber cómo se llaman este tipo de funciones. ¿Count? ¿Qué significa count? Count es cantidad. Bien. Entonces yo hago un select, ejecuto esto, y fíjate que me trae todas las ciudades y la cantidad de registros que tienen cada una de esas ciudades. ¿Lo ves? Sí. O sea, hay tres clientes que son de Buenos Aires. Sí. Acá ya cuando empezás a agrupar te sirve para sacar estadísticas, ya empezás a cocinar la información, ¿me entendés? No es que solamente tenés registros y nada más. Acá ya empezás a sacar conclusiones. Voy a decir, yo tengo 800 clientes que son de África y tengo 100 que son de Europa. Bueno, entonces voy a orientar mi negocio a África, yo qué sé. ¿Por qué? Porque ahí tengo mayor demanda, ¿entendés? Pero fíjate, ¿no ves? Bueno, esta función que utilicé acá, y vamos a ver un par más, vamos a ver todas en realidad, se llaman funciones de agregado. Se utilizan con la cláusula group by. ¿Sí? ¿Se agrupan? Las funciones de agregado se utilizan con la cláusula group by. Se utilizan en el select, ¿sí? Con la cláusula group by. ¿Por qué? Porque las funciones de agregado, ¿qué es lo que te hacen? Es hacer la cuenta. Suponete que vos tenés en un lugar facturas y decís, bueno, esta factura se repite, la tengo en 10 registros distintos, aparece esta factura, ¿no? Y yo quiero saber el total que tengo de Sí. esa factura. Entonces lo que haces es agrupás por factura y sumás los valores de cada una. ¿Me entendés? Ahí estás agrupando por factura y estás sumando los valores de cada una. Acá lo que nosotros estamos haciendo con count es decir cantidad. Una cosa importante es que vos el group by, cuando lo utilizás, en el select la tenés que utilizar ¿cómo es? Ese campo. A ver. O sea, la función de agregado tiene que ir, esta función de agregado en particular, que es count, tiene una particularidad. Se puede utilizar sin el group by, pero es la única. ¿Sí? Esta función, fíjate que dice acá, función incorporada count, etcétera, te retorna un entero. Pero hay otras funciones de agregados, esta es la única, te repito, que se puede utilizar sin el group by, ¿no? Pero hay otras, que vamos a ver cuáles son. Tenemos, te las voy a nombrar acá. Y ahora vamos a verlas una por una. Max, min, sum, abg y count. Funciones de agregado. ¿Sí? Yo agrupo por un campo, ¿Qué sería máximo, mínimo? suma, ¿No? promedio, average, sería esto, que es promedio, y count, que es Sum de cantidad. suma, ¿no? Sum es suma, exactamente. Y ABG, Promedio, average, sería. Averaje en inglés. Pero la función es promedio, ¿no? y count, Y count, cantidad. exactamente. Que de todas estas funciones, count es la única que se puede utilizar sin la cláusula group by. Pero todas las demás
se tiene que utilizar con la cláusula group by. Entonces se entiende para qué sirve esto, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué querés agrupar registros? Vos querés empezar a sacar algunas conclusiones, querés empezar a ver, yo qué sé, por ejemplo, tenemos cuántas ¿Cuántos personas son de países México. hay? Claro, agrupar por país, ¿no? Ponerle acá, ¿cuántos países agrupa country? O sea, ¿cuánto genera, Yo, digamos, claro, entonces yo busco por country, agrupo por country y sí, country, traigo el campo country para que me aparezca cuál es el país y utilizo el count. count, Claro, acá el vos count, al count le podés pasar country o le podés pasar el asterisco. Es lo que es lo mismo en mismo, este caso, ¿por qué? Porque estoy agrupando por country, ¿sí? sí. O Entonces sea, esto, lo puedes hacer de diferente manera, podés poner country o si no count. Sí, ¿es necesario poner después de ser el country o ya count entre paréntesis country? es No que, sé si estaría agregado además eso. es que no me va a traer Sí. este campo. Y vos vas a Ah, ver no te va a esto, salir. claro, vos vas a ver números nada más. Y vos decís, ¿y esto qué? O sea, sí o sí tienen que poner dos veces country. Primeramente, porque obviamente estás seleccionando country, o sea que es la hilera esa, y obviamente contando, eh, en este caso, todos los países con count, todos Sí, los a ver, países yo agregados. esto funciona, pero vos fíjate que la información que te trae no es clara. ¿Qué son estos números? Claro, no se sabe bien. No se sabe si ¿Entendés? Entonces vos la consulta, es Argentina. claro, vos la consulta la armás en base a lo que necesitas. Yo necesito que en una columna me aparezca el país y en otra columna me aparezca la cantidad de veces. ¿Entendés? Sí. Punto. Listo. De Argentina tengo 3, de Austria tengo 2, Francia, Alemania, Al poner cantidad se lo toma igual, ¿no? cantidad es un alias. Ah, listo. Acordate de eso. No, Así que te sí, lo sí, tenés pongo razón. as. Como cantidad. Claro. Lo puedes también poner en el área ese, lo puedes poner como vos quieras. Claro, esto el alias es el nombre que vos le querés dar que te sirve a vos para identificarlo. Sí, ¿Sí? sí. Bien. Esta función Cinco count. cinco. Sí. Sí. No, Esta, 5-5. ¿eh? Nada, nada, te estoy cargando. Entendido. Entendí. Por eso Ah. 5-5. Esta función count tiene esta particularidad de que vos la podés utilizar sin la cláusula group by. ¿Sí? Sí. Pero es la única. Después todas estas, si lo utilizás, ahora vamos a ver algo de estas, ¿no? Porque primero tengo que buscar alguna tabla que me sirva para, para esto, ¿no? Pero son pocas. Y voy a ver si en esta tabla tengo algún campo que podamos sumar. Yo qué sé. Código postal, no. Max, no. Y poné. Espera, a ver que te aparece ahí country. Difusor. Productos, orders. A ver, orders. Y Select. nombres. Acá vos podés separar, por ejemplo, contacto nombre, ¿viste? Contact line. Y Sí. poner, digamos, los masculinos y femeninos. Pero ¿cuál es, sabes? ¿Bajo qué criterio estableces que un hombre es femenino y bajo qué criterio que es masculino? O los nombres, tanto hombre o mujer. Está bien, pero Que entonces ahí tenés hay que tener. Cristina, Ayana. Está bien, ¿Cómo lo separas ahí? pero no hay ¿O una no lo puedes función. separar? Lo que pasa es que no tenés una función incorporada del SQL que haga eso. Entonces vamos. Vos tenés que crear un listado en ese caso de nombres masculinos y otros femeninos e ir comparando. Si este nombre está en este listado, mándamelo acá. Si este otro nombre está en este otro listado, mándamelo acá. O sea, primero tenés que generar el sexo, en este caso, el género. Claro, exactamente. No es que es el SQL no tiene esa inteligencia. ¿Entendés? Ah, bueno. Eso lo Ah, tenés listo. que determinar vos. Vos podés crear una Ah, listo. función que te diga de qué sexo es el nombre, sí, tranquilamente.
Esto es programación, se puede. Pero Pero para así eso como tenés... está, no. No, así no. Y así como está, se puede discriminar todos los que todos los nombres que comienzan a ver, con P. Sí, con el where. O sea, sería where, ¿cómo era? Where, Había visto ese ejercicio. where, contact name, like, abrís comillas simples y Sí, pones P, y adentro de las comillas pones P y porcentaje. Y ahí te va a traer todos los que empiezan por P. sí. Eso lo habíamos visto la otra vez, ¿no? Claro. Where, que significaba dónde. El like, Y like, ¿no? el like se utiliza para las expresiones regulares y te dice cómo. O sea, like significa cómo en inglés, en este contexto. Claro. O sea, sería, a ver si entiendo. En from, poner like. No, o sea, No, sería en así. select, perdón, en select sería. En select, sacar el asterisco y poner like. No, 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 no. Es en el where. Vos cuando En querés where. filtrar, acordate que cuando querés filtrar siempre lo filtrás con el En where. where. Claro. Ah, está listo. O sea, el select y el from queda así como está, ¿o no? Exactamente. Vos el filtro lo estableces en el where y decís sobre qué campo querés establecer el filtro. Bueno, contact name, Contact name, sí. like, está Like, utilizado así. comilla. P, que empiece por P y que atrás, bueno, que venga con lo que venga. Y esto te va a traer todos los que empiezan por P. ¿Ah? Patricio, Pedro, Peter, Paolo, etc. Listo. A ver. Ahí está. Bueno, bárbaro. ¿Y el porcentaje qué era que significaba? Es un Me lo habías comodín, impreso. es un comodín o wildcard, que significa que lo que venga, lo que haya, ¿entendés? Cualquier cosa. ¿En qué, sí, en qué Como acá listado, en qué parte está? ¿Dónde está? Vos me habías puesto acá. yo te mandé un link, me parece, si no lo podés hacer así, lo googleás, pones comodines, expresiones regulares en Google del SQL Server y te va a tirar una banda más que este, ¿entendés? Porque hay muchos más. Este es el muy, muy básico esto, ¿no? Ah, vos me pasaste acá las condiciones que hacen uso de o sea, operadores lógicos, Claro, como eso es la para los comilla, mayor, menor, menor igual, mayor igual. claro. Pero eso refiere a los números. Esto se utiliza para cadenas de texto. No lo tengo acá justamente. Pero Abajo te no imprimí. importa eso. No te Bueno, preocupes, lo listo. repasás. Yo quiero Bueno, ver a ver si hay otra tabla que podamos utilizar algunas de estas funciones de agregados, porque la cláusula group by van de la mano con las funciones de agregado. ¿Sí? Porque vos cuando estás agrupando por un campo querés saber alguna información sobre ese campo. ¿Entendés? sí. A ver. Group by. Ah, ya lo tenía acá arriba. Espérame un cachito. Caro, ¿me traes eso? O sea, Ay, esta chica se tarda un no, montón. no podés utilizar alguna de estas funciones sin agrupación. ¿Sí? Salvo esta. Salvo count. Pero todas las demás, si vos querés utilizar alguna de estas funciones sin agrupar, te va a dar error el SQL y después lo vamos a emular ese error para que lo veas. Pero vos Siempre fijate que, agrupar. claro, sin agrupa. O sea, imagínate que vos acá, fijémonos en este caso. Yo acá estoy trayendo solamente los países de forma agrupada, pero sin establecer ninguna operación sobre eso, ¿no? Es decir, sin Sí, saber sí. cantidad ni nada. ¿Esto para qué me puede llegar a servir? Para saber los distintos países que yo tengo en todos esos registros. Pues sí, ¿a qué países de qué países son tus clientes? Bueno, yo tengo clientes de Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, etcétera, etcétera.
Después, si querés saber cuántos de cada país, bueno, utilizas el count, como estaba acá, y listo. Decís, tengo 3 de Argentina, 2 de Austria, 11 de Francia, bla, bla, bla. Y con esto se hacen estadísticas, porque cuando van a armar un gráfico de torta, ¿con qué lo hacen? Con esto. Arman un gráfico de torta y te dicen, 3 son de Argentina, 2 de Austria. ¿Entendés? Pero para llegar a ese gráfico de torta no es que agarran los registros de una tabla, no, primero los analizan, los agrupan y sacan conclusiones. Bueno, yo voy a ver si en alguna de estas tablas tenemos alguna información que podamos utilizar. Órdenes. A ver. F-Array, ¿qué significará esto, che? Ahí te lo busco en el diccionario. Busca Rey, busca. Frey, bueno, no Perfecto. Frey. No sé qué significará eso. ¿Cuál? Frey. Frey, así. Yo no sé si será F-Rate o Frey. HT, ¿no? Sí. Carga. Carga. Claro, Sí. debe ser el peso del cargamento. Bueno, entonces lo que podemos acá podemos agrupar por el ID del cliente y saber cuánta carga Sí. trajo en total o pidió en total en todas sus órdenes. ¿Sí? O sea, acá hay distintas órdenes, ¿no? De cada cliente. Tengo una pregunta. Este programa, ¿cómo lo verías? Porque nosotros en este caso estamos viendo por adentro del sistema. Esto en este caso, vos los cargas en un programa determinado para ver el paquete. Ponerle un ejemplo. Si nosotros tenemos un cliente, te doy un ejemplo. Sí. ¿En qué programa utilizás o se utiliza en cualquier tipo de programa? Lo que pasa es que generalmente el SQL siempre trabaja en segundo plano. El Sí, ya management, sé, pero sí, sí. bueno, pero el management se utiliza para desarrollar. ¿Sí? ¿Cómo O lo sea, ve el usuario final? Bueno, para eso tenés que desarrollar una aplicación. Esa aplicación es la que se conecta con la base de datos. el que vos me decís, el manager, ¿cómo es que me dijiste? El, el, manage- Manager. el management, que es este que estamos Sí, utilizando nosotros, es sí. solamente para desarrollar. Claro, ¿Sí? acá vos podés generar, podés crear en este caso. Claro, esto te sirve para desarrollar. Nada más que para eso, ¿viste? Podés administrar vos una base, y para administrar base de datos, ¿no? Podés vos manejar una base de datos directamente así y que todos los usuarios de la empresa tengan el SQL y sí, pero es como que No, Mercado Libre te tengas que descargar el management para acceder a las compras que hiciste en Mercado Libre. No. Para eso hay una interfaz gráfica de usuario, que es por lo que vos eso, ves en el navegador. la interfaz gráfica que utilizás, ¿cuáles son los programas que utilizas? O todos. Bueno, vos creás una aplicación, ya sea de escritorio o web, con un lenguaje de programación que se ejecuta en un servidor, y en ese lenguaje de programación que se ejecuta en el servidor es el que se contacta con la base de datos. ¿Sí? Lo que vos ves en el navegador está escrito en HTML, CSS y JavaScript. O ¿Sí? sea, después de esto, tengo que agarrarle la mano a HTML5, Es ¿no? que si vos querés crear una aplicación, el SQL no te basta. No, no, es lo mismo como Python. El Python en sí solo no me basta. No, no, son Puedo capas. hacer, Son claro, distintas puedo capas. hacer, Mira, te voy a pintar acá. ¿Ves acá el Paint? No, ¿no? sí, Ah, sí. sí, sí, lo veo. Vos básicamente tenés dos capas en, Voy a agarrar de, el cuadradito ahí, lo pegás y listo.
Es como fácil. Ajá. Uno se llama frontend. Y esto puede ser una aplicación de escritorio o una aplicación web. Esto no tiene nada que ver con el SQL, pero ya que me preguntás. Y No, después no, sí, tenés, ya sé, pero y después la tenés una parte que se finalidad, llama backend. En realidad va separado, ¿no? Como acá. no Frontend importa. y backend. Estas son las dos partes fundamentales que componen alguna aplicación web o alguna aplicación de escritorio. El frontend es la interfaz gráfica y Sí. que se llama GUI User Interface. O sea, Graphic User Interface. GUI. Ahí está. Sí, sí, GUI. Graphic User Interface. Y en el backend tenés el servidor, que es lo que el cliente no ve. ¿Me entendés? O sea, si vos estamos en una aplicación web, cada petición que vos le haces al servidor, en el servidor se ejecuta un programa que vos escribís, ya sea en PHP, Java o .NET, que suelen ser los tres lenguajes que se reparten la torta del mercado. PHP es libre. Eso hace cosas, dependiendo de lo que le pidas, y generalmente esos programas que se ejecutan en el servidor son los que se contactan con la base de datos. ¿Me entendés? sí. Esto, eh, ¿me entendés? Entonces vos acá tenés HTML, CSS y JavaScript. JavaScript, también hay uno que se llama TypeScript, Sí. CoffeeScript, pero generalmente el que más se utiliza es JavaScript. Y acá podés tener como lenguajes C#, que es el que manejo yo, Visual Basic, vamos a ponerlo así, PHP, Visual Basic es más complicado o más o menos, o es lo entretenido. mismo, es lo mismo. Pero es entretenido o por lo menos vos podés generar y crear ahí. No es el visual, ojo, no te confundes con el Visual Basic, lenguaje visual. Visual Basic, C# es casi lo mismo. Se cambia la Sí. sintaxis nada más. Pero es código. ¿Sí? Ah, es código. Claro, es código. No es el visual, el lenguaje visual que se originó, que vos programabas mediante objetos visuales. Bueno, PHP, Java, ¿cuál más? Creo que hay uno que se llama Ruby. Pero Java no se está usando tanto, ¿o sí? Sí, se usa. Ruby. Creo que Perl también. Son lenguajes. Ahora, ¿quién se reparte la torta? Esto. Los tres, los cuatro. ¿Sí? Que estos dos particularmente, que son de Microsoft, funcionan con un framework que se llama .NET. O sea, el lenguaje de programación es C# o Visual Basic, pero tienen un framework que es .NET, que es el que te resuelve un montón de cosas. Es decir, te resuelve las conexiones a las bases de datos, el manejo de, yo qué sé, si querés crear un archivo en el servidor, tenés clases, bueno, es un lenguaje orientado a objetos, se maneja con clases. Tenés casi todas esas funcionalidades ya están creadas, ¿sí? Vos no tenés que, bueno, la complejidad que requiere bloquear un archivo para abrirlo, escribirlo, etcétera, no, todo eso ya te lo resuelven .NET, ¿sí? Y un montón de cosas más resuelve .NET, ¿sí? Sí.
PHP es libre, Facebook está escrito en PHP. A mí PHP particularmente no me gusta la sintaxis. Pero en fin, todos estos lenguajes se compilan. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vos escribís el código, ese código para ejecutarse primero se tiene que compilar, y ese código se ejecuta compilado en el servidor. ¿Sí? Esto que está acá se ejecuta en el navegador. JavaScript es un lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador. Es un lenguaje interpretado. Algo parecido a lo que es Python. Porque viste que vos Ajá. Python lo ejecutás en el momento que lo escribís. JavaScript es algo parecido. Se ejecutan en el navegador. ¿Sí? ¿Qué se Vos, diferencia el Java con el Python? bueno, Java necesita compilarse para ejecutarse. Python no. ¿Sí? Ujú. Pero generalmente hay lenguajes que se orientan más por cuestiones prácticas a determinados usos. Yo sé que el Python lo utilizan bastante para redes y para lo que es para crear modelos así de análisis de datos y todo ese tipo de cuestiones. Porque es un lenguaje por ahí más práctico. Pero con estos lenguajes podés llegar a los mismos resultados. ¿Sí? Solamente que algunos, como esta librería .NET, acá ya te resuelve un montón de cosas y hace que tu trabajo sea más liviano. Porque yo qué sé, querés hacer algo, invocás a una función que ya lo hace. ¿Entendés? No es que te resuelve todo, obviamente. Tenés que saber para qué Ah, sirven bueno. esas funciones y qué es lo que vos querés hacer, ¿no? Pero en fin, cuando vos apretás un botoncito en tu interfaz gráfica y pedís que te traiga, yo qué sé, todos los países, por ejemplo, que tenés de tus clientes, vos le haces la petición, acá se procesa, en ese procesamiento que se hace en el servidor, en un momento impacta con la base de datos porque es la base de datos la que tiene esa información, la base de datos te retorna esa información, vos acá lo que haces se le llama mapeo. ¿Por qué? Porque agarrás esa información y la transformás a un formato que vos se la vas a pasar a tu interfaz gráfica, y en la interfaz gráfica vos visualizás esa información. ¿Sí? Entonces, esta sería lo que el cliente ve, que es lo que vos me preguntás. ¿Vos cómo visualizás la información que tenés en tu base de datos? Acá, en tu pantalla, en una aplicación web. ¿Sí? No Sí. la ves en el management. Que el management es solamente una interfaz gráfica para quien desarrolla. Es más, el SQL no necesita el management para funcionar. Por eso yo te decía que vos vas a instalar dos programas. Una es el motor, que es el que contiene todos los algoritmos, en donde vos creas todas las tablas y todo lo demás. Y otra cosa es el management, que es una interfaz gráfica para todo eso que se crea en tu computadora. ¿Entendés? Pero nosotros tranquilamente podríamos manipular bases de datos con el, con el DOS, Sí. con la consola, con esto. Sí. No necesito el management. Claro, Pero el no, management lo que vos es tenés. mucho más práctico, ¿me entendés? Entonces, generalmente acá cualquier aplicación web o cualquier aplicación de escritorio, siempre que vos consultás, ¿qué son las aplicaciones? Siempre es manejar información, ¿entendés? Sí. Y todo se guarda en bases de datos. La ¿Entendés? Si vos base tenés, principal es manejar datos. claro, es información que se va transformando. ¿Entendés? Si vos tenés gráficos, esos gráficos dependen de datos. ¿Y esos datos dónde están? En una base de datos. ¿Entendés? Entonces, si vos acá le pones al usuario traer datos, como Mercado Libre, yo qué sé, traer datos por país, entonces yo acá tengo que tener armada una consulta que yo por medio del lenguaje que yo vaya a utilizar se la paso al motor de base de datos, el motor de base de datos hace la consulta, me devuelve los registros y yo de acá paso para acá. No se hace esto no se hace. No, siempre va allá, siempre va para el lado de Java. Claro, esto no se hace.
Yo desde acá no consulto directamente a la base de datos. Las peticiones las maneja el servidor. ¿Sí? Bueno, eso es como paneo general, que nos quedan 2 minutos. Y así ya armo No, la pero otra vos, reunión. no abrimos, pero me sirvió. ¿Eh? O sea, no abrimos un poco el tema, pero me sirvió. O No, sea, sí, todo no lo que te está, sirva, no Ari. está, No hay no está en problema. vano. No hay problema. O sea, Eh, este prácticamente es lo primero y primordial. Después, obviamente, voy sacando las bases de datos del servidor. claro, o sea, vos cuando desarrollas una aplicación web, bueno, hay generalmente algunos procedimientos que uno se hace, ¿no? Pero lo primero que debías desarrollar son las tablas, tus tablas, dónde vas a almacenar la información. ¿Sí? Es importante, es un paso importante. Después, ¿por qué? Porque generalmente las aplicaciones, vos ves acá el bloc de notas. Sí, lo abro. No, ¿lo Ah, ves ¿el acá? tuyo? Sí. Sí, sí, Bueno, mira, generalmente las aplicaciones se dividen en capas. sí, Tenés capa de datos, la capa visual, que es la GUI, la capa de negocios. Estas son 3 capas fundamentales. O sea, generalmente cuando un software se divide en más capas, quiere decir que va a ser más fácil mantenerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hacen las capas? Vos decís, las capas lo que significa es, esta capa interacciona con esta, ¿viste como te mostré recién ahí? Que la sí, capa de la interfaz gráfica no interacciona con la base de datos, sino sí, que interacciona con la capa de negocios. La capa de negocios es la que se encarga, es la que corresponde precisamente a los negocios de la empresa. ¿Entendés? Esto se está por finalizar, así que voy a cerrar acá la idea, la dejamos acá.